Dios nunca me soltó, aunque yo me alejé. Estaba ahí en silencio, cuidándome sin notarlo. Y si Él lo hizo por mí, créeme, lo puede hacer por ti. Bienvenidos amigos una vez más a este nuevo episodio donde compartimos principalmente la palabra de nuestro Dios. Estamos muy contentos hoy porque tenemos una visita muy especial en este episodio de si lo hizo por mí, si lo hizo por Él, también lo puede hacer por vos. Tenemos a un amigo muy querido, un casi paisa, mi hermano Mario. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Rodolfo, muchas gracias por la invitación en su canal. Es una bendición poder compartir lo que Dios hizo por mí, lo que hizo por mí también. Por mí también. Y lo puede hacer por el que nos está viendo. Sí, exactamente. Muy bien. Mario, para comenzar, es una pregunta básica, rutina. ¿Quién es Mario? Bueno, yo soy de papás nicaragüenses. Ok. Que mis papás llegaron, si no me equivoco, en el año 1970, creo. Ok. Tal vez me equivoque en la fecha, pero esa fecha llegaron a Costa Rica y yo nací en Costa Rica. Pero bueno, mi sangre es nicaragüense, ¿no? Okay, así que somos paisanos. Somos de las mismas, paisanos. Sí. Muy bien. Mario, estás en la iglesia de que naciste, prácticamente. Bueno, mis abuelos desde Nicaragua, ellos pertenecían a la iglesia adventista. Okay. Entonces, por el terremoto de Managua, que no me recuerdo en qué año fue. En 72. 72. Llegaron a Costa Rica. Y yo crecí con mis abuelos adventistas. Okay. Y con mi mamá. Entonces, desde que tengo memoria, yo desde el vientre de mi madre fui presentado adventista y he estado toda mi vida completa. Toda mi vida he estado Bendito sea el Señor. Sí. Sabes, Mario, de que al igual que vos, yo también no nací en la iglesia, como muchos dicen, porque yo nací en un hospital. pero mis padres, tuve el privilegio de ser criado por mi bisabuela. Ellos fueron mis padres, ¿no? Mis padres biológicos no estuvieron, pero estuvo mis bisabuelos, ellos fueron mis padres de crianza. Y ellos, sin saber leer, mi mami, aceptó la palabra del Señor. Y a toditos, desde que aceptó, nos llevó a la iglesia. Entonces, todos crecimos en la iglesia, todos nacimos en la iglesia, crecimos. Y uno que otro, pues, que nos desviamos en su momento, pero hoy algunos ya, por la misericordia del Señor, estamos de vuelta. Pero lo importante de esto, Mario, es de que en algún momento de tu vida dentro de la iglesia, vos sentís algún tipo de llamado para servirle al Señor. Porque ves, te digo esto porque en lo personal a mí me obligaban. Para ir a la iglesia a mí me obligaban. Pero llega un momento donde vos ya comenzás a tomar tus decisiones. Comenzás a preguntarte cosas, el porqué de por qué hago esto, por qué me levanto un sábado temprano. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Bueno, realmente mi conflicto ocurrió a mis 13 años más o menos, entre 13 y 14 años. Antes de eso no había conflicto. Yo, de hecho, a mí me gustaba ir a la iglesia porque iba a ver a mis amigos. Claro. Entonces iba a ver a mis amigos. Sí, claro. No era más un entorno espiritual, sino como social. Un día... Exactamente. Pero a mis 13 años, cuando llegué al colegio, me encontré con la teoría de la evolución. Y para mí eso fue un choque porque hasta un punto yo llegué a creer en ese momento de que veníamos del mono. Okay. Y ahí me vino la interrogante en mi vida de las creencias. O sea, realmente qué era lo que yo creía. Y ahí empezó el conflicto, Rodolfo. Ahí empezó. ¿Te preguntas? Me hice preguntas de dónde vengo, quién soy, realmente lo que me han contado es verdad, es mentira. Mi profesor decía que la religión es falsa. Y ahí empezó algo en mí que yo... Tal vez mi historia es muy diferente a la de muchos jóvenes. Porque tal vez yo no estuve tanto en contacto con las drogas o el mundo. Tal vez mi parte era más intelectual. Uh-huh. Y fue ahí donde nació mi deseo por leer. Okay. Entonces, desde los 13 años comencé a devorarme libros para encontrar la verdad en mi búsqueda, ¿no? Y así fue que leí, por ejemplo, en aquella época no había computadoras como ahora, que usted solo pone, oye Siri, dime. No existía eso. Entonces, lo primero que yo hice, le pedí a mi mamá, Se activó Siri. Sí, se activó Siri. Lo primero que le pedí a mi mamá es un libro de la iglesia adventista. Okay.
Y yo creo que mi abuelo tenía una biblioteca, unos tomos de unos libros rojos antiguos. Interesante. Que no sabían de qué eran, de qué trataban, ¿no? No tenía ni idea, nunca los había leído. Y el primer libro que leí era uno chiquitito que se llamaba ¿Qué creen los adventistas del séptimo día? ¿Qué creen? Ajá, ¿qué creen? Ok. Lo leí, no lo voy a mentir, Rodolfo, por primera vez más o menos entendí qué es lo que creíamos. Pero para mí no fue suficiente. Ok. Así que no quiero exagerar, Rodolfo, pero creo que hasta mis 15 años por lo menos me leí 60 libros. Excelente. Me gustaba solo dos cosas. Leer y jugar fútbol, pero llegó un punto que me gustaba más leer que jugar fútbol. Interesante. Sí. Algo raro en la juventud de antes. Sí. E incluso en la de ahora, por favor. Esta generación un poquito menos de libros. Sí. Pero Mario, fíjate que eso que mencionaste, yo estaba esperando que lo dijeras. Pero por si no saben, él es historiador, es pastor a su corta edad. ¿Podemos decir tu edad, Mario? No. Sí, claro. 30 años tengo ya. 30 años. Este siervo es teólogo, historiador. ¿Hay algo más que no me dé cuenta? Bueno, realmente yo empecé a estudiar teología hace unos años atrás. Ok. Me falta todavía culminar. O sea, estoy en proceso de... Pero es algo que me apasiona mucho. Ok. La verdad es que me gustaría... Uno de los planes por los cuales llegué a este país también... Es para mejorar en esa área de mi vida. Porque realmente me apasiona mucho el mundo de la teología. Me apasiona mucho... me formé como misionero en el área de la salud. Ok. Entonces trabajaba como enfermero, pero eso... Vamos a llegar a ese punto. Sí, vamos a llegar a ese punto más adelante. Sí. Es interesante porque en realidad los padres... Hoy te escuché predicar. Hoy predicó en nuestra iglesia. Tuvimos el honor, el privilegio de escucharlo. Es muy bueno. Ahí vamos a dejar sus redes para que puedan contactarlo. No sé, alguno que quiera... algún seminario o algo. Estabas hablando acerca de tus padres... fueron fundamentales en tu crianza. Uno para bien y el otro un poquito diferente. Jalaba un poquito diferente. Pero, ¿cuál fue el impacto de ellos en tu vida para que vos comenzaras a tomar estas actitudes acerca de libros, acerca de cosas intelectuales que antes no eran tan comunes? Antes... si bien es cierto, pues sí tenías que ir a la escuela, sí ibas a la universidad, sí tenías que terminar una carrera, pero muchas veces el fútbol estaba más que un estudio, o la novia estaba más que un estudio. Eran otros enfoques y era muy rara el muchacho o la muchacha que se enfocara más en algo intelectual. Entonces quiero asumir que tus padres tuvieron algo ahí como que te influenció para esto. Bueno, realmente mi mamá. Okay. Realmente mi mamá... Mi papá... si mi papá mira esto, papi, te amo mucho. Mi papá era más un ejemplo varonil de casa. Exacto. O sea, era un hombre responsable, trabajador. Es algo que se le admira. Tenía sus detalles. Como todos. Los conversé en la mañana, ¿no? Sí, claro. Tenía sus detalles que le gustaba un poco beber, un poco de la vida alegre. No era un buen ejemplo para un hijo hombre. Creo que en todas las familias hay uno de esos. Sí. Así que... Y era muy antagónico entre él y mi mamá. Mi mamá al otro lado totalmente. Mi mamá, extremos. Muy espiritual. Una mujer de mucha oración. Muy preocupada por conocer más a Dios. Yo soy sincero. No he conocido una mujer tan sorprendente en el sentido de que nunca le gustó los problemas, los chismes. Ella iba a la iglesia enfocada a conocer a Dios. Y esas cosas marcaron al hombre de hoy. Porque muchos jóvenes van a la iglesia y una vez que los tratan mal, porque ocurre, créanme, jóvenes, que ocurre, o escuchan un chisme, o mira, llegó con la falda muy corta y ya la miraron mal, ya no regreso a la iglesia, o etcétera. Y mi mamá siempre me decía que esas cosas iban a ocurrir, pero que yo mirara a Jesús y no a las personas. Gloria a Dios. Sabes que ese pensamiento de tu mamá los necesitamos todos los padres, porque en la iglesia ves que estamos creciendo el trigo y la cizaña juntos. Sin duda. Entonces vos vas a ver dentro de la iglesia situaciones que el diablo va a ocupar, un lugar especial para señalarlo específicamente, y que vos no mires a Jesús, sino que mires el entorno, mires solamente la cizaña y no el trigo, ¿no? Por decirlo de una manera. Y se desaniman. Y se terminan saliendo. Y a veces no solo los hijos, también salen los padres también. Sí, y algo, Rodolfo, que me potenció esto fue que solo Dios, en el momento que mi mamá me quiere inculcar más la iglesia, hay un grupo de jóvenes en la iglesia donde crecí que tenían un despertar religioso.
Entonces, ellos querían conocer más de la palabra de Dios. Interesante. Entonces, hay un dicho que dice que el que anda con lobos, aullar aprende. Sí. Entonces, si yo hubiera tenido amistades negativas, posiblemente, más el ejemplo de mi papá, yo no estaría en la iglesia. Pero estos amigos y mi mamá me ayudaron a encarrilar este camino que me gustó mucho. Y ya por ahí, a los 15 años, ya cuando me había convencido de mi fe, llegó un punto, Rodolfo, que mi mamá me regañaba porque leía más los libros de la iglesia que lo del colegio. Es primera vez que escucho esto. De verdad. Mami murió hace ya unos 10 años. Sí. Ella hubiera... No sé, yo creo que hubiera sido la mujer más feliz del mundo si hubiera sido mi caso, te lo aseguro. Y en el colegio habían problemas porque muchos pensarían que esto me haría, perdón la expresión, me harían tonto para las cosas del colegio, ¿no? Sí. Y fue todo el efecto contrario. Era más intelectual que mis profesores. Entonces, por ahí a veces me daban filosofía y yo ya sabía quién era Sócrates, Herodes, porque la profecía bíblica dice que había un imperio que se llama Grecia. Exacto. Y yo ya había averiguado quién era Grecia con mi corta edad. Ujú. Sabía quién era Alejandro Magno, quién eran los pensadores. Y para los profesores era un problema. Claro. Y los corregían. Le tocabas el ego. Los corregían público. Ok. Los corregían público. Claro, era un niño un poco desequilibrado. Normal. Claro. O sea, en crecimiento. Ajá. Y llamaban a mi mamá y le decían, mire, doña Ivania, yo no sé dónde está yendo ese muchacho, pero habla como que si fuera un profesor de universidad. Excelente. Tu mamá me imagino orgullosa. Ese es mi hijo. Me decía que no abriera tanto mi boca, me decía. Que... Sí. Eso es interesante, ¿sabes? Sí. Eso es como tener un hijo prodigioso. Un niño prodigio. No tan así. ¿No tan así? No tan así, porque había materias como matemáticas que no me gustaban mucho. No era tan sobresaliente. Pero ese es el punto. Es decir, el hecho que... O sea, cuando algo no te gusta, vos sabes que Sí. no vas a desarrollarte mucho en eso, ¿no? Pero uno de los puntos, si algún joven me mira, al menos aquí en los Estados Unidos, yo conozco muchos jóvenes, Rodolfo, aquí en los Estados Unidos, en nuestras iglesias, en su iglesia, en mi iglesia, que tienen dudas en cuanto a la evolución. Ujú. Dudas contundentes. De hecho, te voy a ser muy sincero. Por ahí, si el pastor Morán nos escucha, que no nos... Esperemos que sí, que comparte el video cuando lo escuche. Pero aún en nuestras iglesias, Rodolfo, yo he escuchado jóvenes decir que no creen en Dios. Ok. Y ellos creen más en la teoría de la evolución y en la teoría del Big Bang. Del Big Bang. Del Big Bang, Ajá. sí, ellos creen más en esto. De la explosión. De la explosión, todo esto, Y que ¿no? de ahí se forma exacto. Y yo recuerdo que algo que a mí me llegó fue eso. Yo tuve que averiguar realmente porque tenía miedo a apartarme de lo que había creído. Y mi profesor de biología era muy bueno. Y yo tuve que leer un libro que lo pueden encontrar por Amazon. Se llama La ciencia descubre a Dios. Muy bueno, escrito, no me recuerdo por quién, pero era publicado por Interamérica, por Apia. Y lo leí y es la historia de Isaac Newton. Ok. Y es totalmente diferente como te la cuentan en el colegio, en la universidad. Isaac Newton era un hombre sumamente creyente en Dios. Guardaba el sábado. Interesante. Todos sus inventos, él dice que se los debe a Dios porque los encontró en la Biblia. La gravedad está en la Biblia, mis amigos. Él la encontró en la Biblia, la gravedad. No en la manzana, todas esas mentiras. Ok. Y cuando yo leí eso y comencé a averiguar acerca de que realmente no existen procesos evolutivos, que no hay, por ejemplo, no sé si ustedes sabían de que Charles Darwin, él en su libro El origen de las especies, en la página 54, él dice que no hay una comprobación científica de la teoría de la evolución. Interesante. Porque es una teoría. Ok. Sigue siendo hoy una teoría. No está confirmada, exacto. Sí, lo que sí hay prueba científica es de microevolución. Microevolución. Sí, macroevolución es de mono humano. Ok. De eso no hay evidencia. Pero sí hay evidencia de un pico de un pájaro grande y que se volvió más pequeño. De eso sí hay evidencia. Ok. Y hay una explicación bíblica y científica del por qué ocurrió eso. Hubo un diluvio. Ok. Y por eso pasó eso. Pero bueno, yo comencé a indagar, estudiar. a indagar y no solo a debatir con mis profesores Ok. en cuanto a esto. Fue tanto el efecto en el colegio de que me llamaban el loquillo, me llamaban. No. Sí, y de hecho tengo testimonios de profesores que aceptaron el evangelio
compañeros del colegio que aceptaron el evangelio por mi vida, ¿no? Por Gloria a Dios. lo que el Señor hizo. Excelente. Esa fue como mi adolescencia, un poco diferente. Un poco diferente, mucho, muy diferente a las que normalmente estamos acostumbrados. Sí, sí. Pero todas estas cosas que te pasaron en algún momento era un sueño tuyo. Vos dijiste, cuando sea grande quiero ser historiador. O cuando sea grande quiero ser pastor. Algo así. La verdad, hasta ese momento no. Ok. Hasta ese momento no pensaba nada de esto. Pero al comenzar a leer, a profundizar un poco más, todo esto hasta esta edad fueron lecturas por encima. O sea, me ayudó para el momento de mi necesidad. Ok. Después de esto, decidí leer de otra manera. Es que hay diferentes tipos de lecturas. Hay unas lecturas que son rápidas, que te ayudan, son informativas, buenas, ¿no? informativas. Pero después decidí profundizar más. Ok. Y ahí entra el otro episodio de mi vida, que es el momento en que yo conozco a Jesús. Ok. Que es muy diferente el momento en que conocí en qué creía. Ok. Que Interesante. me ayudó. Cosas muy diferentes, ¿no? Me ayudó mucho. Por supuesto, me ayudó mucho. Me ayudó a mantenerme en la iglesia. Pero realmente Dios entendía que en este camino el final era Él. Ok. No sé si han visto ustedes que a veces los niños hacen eso con los perritos, ¿no? Le ponen galletas aquí, como un caminito de galletas, ¿no? Ajá. Y el perro va detrás como buscando la galleta. Al final de este camino, Rodolfo, Dios me hizo mostrar que yo necesitaba conocerle a Él. Y ahí fue donde se encendió una llama que no se apaga hasta hoy. Y en el nombre de Dios que no se va a apagar nunca. Sí. Hasta el día de su venida. Exactamente. Así que esa llama se prendió cuando yo decidí leer 2 libros que me apasionaron mucho. Uno se llama El Camino a Cristo. Súper libro. Sí. Y el otro, El Deseo a toda la gente. Ese libro me hizo reflexionar en que yo tenía que conocer más a Jesús, verle realmente quién es Él. Y ahí fue donde nació mi deseo de predicar el evangelio. Entonces, yo ya predicaba de más joven, pero ahí mis sermones cambiaron totalmente. Ok. Tuvieron más sentido. Y más sentido para vos. Y obviamente no es lo mismo predicar teoría a predicar lo que practicas. Práctica, sí. Es muy, muy diferente. ¿Cómo te convertiste en misionero? ¿Cómo llegaste a eso? Cuando comencé a leer estos libros, yo tenía un deseo por predicar de Jesús. Antes yo predicaba en el Club de Conquistadores. Yo era el que ponían para oratoria. Ok. Y Mario, el de oratoria, Mario. le ganaba a los niños le gané creo que por 5 años ya me dijeron ya no participes más. Hey, Mario, vamos a hacer un paréntesis ahí porque hay personas que creen que los misioneros tienen privilegios. Sí, sí, creen sí. que los misioneros tienen un salario, que les dan lujos. Hay personas que todavía piensan eso. No. Entonces, ¿qué es un misionero? Un misionero, perdón. Sí, sí. Y cuando yo conozco a Jesús, en ese momento tenía mis 18 años exactamente, que reconozco que es el único que me puede salvar de mis pecados, aunque tal vez no tuve una juventud como los demás con drogas, alcohol, fiestas, aún tenía mis delitos y mis pecados. Tenía manchas en mi corazón, porque hay cosas más profundas que el alcohol y las drogas, claro, que es el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, etcétera. Y yo quería que Jesús me salvara de esas cosas. Cuando lo conozco, decido con un grupo de amigos iniciar un ministerio en Costa Rica que sigue hasta hoy, que se llamaba Hechos y no Palabras. Okay. Y nosotros predicábamos en las calles, predicábamos en los buses, predicábamos donde nos encontrara el camino de la vida. Excelente. Y en nuestro poco dinero de jóvenes, en vez de gastarlo en otras cosas, comprábamos comida para darle a los pobres o repartíamos revistas, prioridades que hay en nuestro país, ¿no? Y repartíamos. Y ahí yo dije, me gustaría algún día, le dije al Señor, ir por el mundo predicando. ¿No lo dijiste 2 veces? Y años más tarde, yo decido salir de la universidad, estudié enfermería, decidí viajar a Bolivia como misionero. Okay. Viajé como misionero a Bolivia y no como algunos creen, no viajé en primera clase, no viajé patrocinado. De hecho, había trabajado mientras estudiaba y trabajaba. Pero Dios tenía una sorpresa para vos en Bolivia, ¿verdad? Sí. Muy grande, muy grande. Vamos a llegar ahí. Y mientras trabajaba y estudiaba,
yo logré ahorrar y terminé un trabajo que trabajaba en Costa Rica y me dieron una indignación. Ya no dije nada. Una indemnización. Es correcto. Utilicé ese dinero para pagar mi viaje a Bolivia, mis papeles para estar legal en el país y mis estudios. Ok. Entonces sí fue que llegué a Bolivia a un instituto de misioneros y ahí fue que yo servía en la selva. En la selva de Bolivia. Sí, se llama El Amboró, pertenece al Amazonas. Interesante. Casi que te topas al pastor Bullón, pero muchos años después, ¿verdad? Correcto. Correcto, sí. Ok, pero eso, ¿cuántas veces fuiste a Bolivia? ¿O fue la única vez? No. Yo serví en Bolivia como misionero casi por 5 años. Por 5 años. Casi por 5 años. Ahí Dios te tenía un regalo por todo ese sacrificio que hacías, ¿verdad? Bueno, en ese momento no la conocía. Ok. Pero en esa selva, Rodolfo, nació un hombre diferente. Ok. El niño de Costa Rica, el niño malcriado, el niño intelectual desapareció. Los argumentos no eran suficientes. ¿Y quién nació en ese momento? Nació una persona que yo puedo decir un poco más sencilla. Nació una persona más sencilla que no lo hizo Mario, lo hizo Jesús. Ahí aprendí, Rodolfo, lo que es realmente la humildad. Okay. No la humildad no se mide por la cantidad de dinero. La humildad se mide por quién tiene a Jesús y quién no tiene a Jesús. Okay. Yo ahí aprendí a valorar un plato de comida. Ahí yo aprendí a valorar una cama. Aprendí a valorar una lavadora. Sí, claro. Aprendí a valorar muchas cosas en ese camino que muchos dicen que tal vez yo me perdí en medio de la selva, que tal vez pude ser un teólogo sobresaliente, ¿no? Uh-huh. No me arrepiento. Yo creo que si hubiera sido hubiera tenido un doctorado o algo así, hubiera sido una persona muy arrogante. Y disculpe si a algún profesor le está llegando esto, pero no es mi intención. Pero tenés razón. Sí, no es mi intención, pero yo le agradezco a Dios que me pasó eso porque ahí aprendí realmente cómo llegar a la gente humilde. Gente que anda sin zapatos, Rodolfo, sin ropa, que no se baña. Por falta de agua, no porque no quieren. Sí, exactamente. Que no entienden español. Muchos, algunos con educación, otros sin educación. Entonces ahí aprendí cómo llegar al evangelio a esas personas y ahí nació un hombre diferente. Interesante. ¿Sabes que eso que estás diciendo es tan cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos un plan para nuestras vidas. Y generalmente ese plan no está incluido Dios. Está incluida casa, está incluida una familia bonita, numerosa, está incluido propiedades, dinero, etc. Pero Dios no está en esos planes. Y el problema de eso es de que mucha gente lo logra, de alguna manera lo logra, pero al final llegan a la cima y no sé qué hay en la cima que los asusta y al final no se sienten llenos. Están vacíos aún con todo lo que tienen. Entonces, en la misericordia de Dios, vio a un hombre recto, correcto en Mario y te dijo, por ahí no es, venite por acá. Pero hay pautas o hay puntos en nuestras vidas donde tomamos esa decisión. ¿Cuál vos crees que fue el punto más importante donde vos dijiste, quiero asumir que tuviste algún tipo de duda porque al momento de emigrar es muy difícil. Sí. Te vienen muchas dudas, sí, muchos miedos. Pero ¿qué fue eso que te impulsó a tomar la decisión? Mire, todo fue una lucha muy fuerte. Esto me ocurrió a los 21 años. Yo estaba ahí con mi mamá. Súper joven. Y tenía ofertas para estudiar teología en Costa Rica, en UNADECA. En UNADECA, ok. Becado. Uh-huh. Tenía ofertas para estudiar en Brasil teología. Y tenía una oferta para ir a Cuba también para estudiar teología. Tenías un abanico de opciones. Sí. Súper amplio. Y Rodolfo, no quiero sonar feo con lo que voy a decir. Yo sabía que iba a ser una persona muy exitosa en eso. Por así decirlo, claro. Porque posiblemente no muchos de los jóvenes tengan la base que yo tenía. Okay. Una base muy amplia, ¿no? Yo oré al Señor, ayuné con mi mamá y yo entendí por un momento que el camino no era por ahí. Okay. Y hoy entiendo por qué no fue por ahí. Porque tal vez
hubiera estado ahí, pero perdido. O sea, trabajando para el Señor de la obra, pero lejos del Señor de la obra. Exacto, y no funciona tampoco así. Sí. Entonces, el Señor lo que hizo fue acercarme al Señor de la obra y en el camino el Señor lo iba a hacer. Exacto. Entonces, yo le agradezco a Dios por eso, porque hoy, la verdad, Rodolfo, no te voy a mentir, hoy predique debajo de un árbol o a 3,000 personas, para mí lo mismo. Si no, no hay. ¿Creemos que has llegado a tu punto máximo de intelectualidad, No. de conocimiento, de teología? No, de nada. Está... he visto personas... por ejemplo, hay una persona que lo puede encontrar, se llama Pastor Héctor Urrutia. Okay. Él fue mi profesor, es un chileno. Escúchenlo a él y... Tienen que escucharte a vos también. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Mario para que ustedes miren. Sí. Es muy interesante, tenés temas muy interesantes. Se nota el amor que le pones al estudio, a la investigación. O sea, no es cualquier tema, ¿no? Y te aseguro de que le llega a las personas indicadas, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Esto lo hacemos no con el fin de ganar fama. No lo hacemos con el fin de ganar seguidores. Ustedes van a nuestras cuentas y se van a dar cuenta que no es por seguidores, no es por views, sino es porque Dios ha hecho tanto en nuestras vidas. Somos casi de la misma edad. Sí. Y Mario ha hecho el triple de lo que yo debía haber hecho desde que estamos en la iglesia. Sin embargo, nunca es tarde para poder compartir todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No. Todas estas experiencias, para lo único que nos sirven, aun con nuestros defectos, porque estamos lejos de la perfección, es que todo lo que Jesús ha hecho por nuestra familia, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, todas estas cosas las podemos compartir porque todavía en el mundo hay mucha gente confundida, incluso dentro de la iglesia, vos lo mencionaste. ¿En qué momento, Mario, pasa un tiempo en la selva? Y luego de la selva, ¿qué pasó? ¿Qué te sacó de la selva? Conocí una persona que llegó de visita, me miró y me dijo, mira, yo quiero pagar cualquier estudio que tú quieras tener. Te lo voy a pagar. Dime qué quieres estudiar y yo te lo pago. Creemos que fue un ángel. Claro que sí, hasta hoy lo creo, ¿no? Y ahí fue donde decidí salir de la selva para ir a estudiar teología. Ok. Entonces estudié teología en la Universidad Adventista de Bolivia. Y ahí conocí una muchacha que estaba saliendo. Ella estaba ya en el último año ya. Ok. Y ella estaba estudiando psicología. Ok. Y ahí nos conocimos con Raquel. Eso. Raquel, para que no sepan, él es casado. Sí, sí. Para que ya sepan que es casado, ¿verdad? Sí, sí. Para que controlen las solicitudes. Sí, tiene la bendición de tener a su esposa, es boliviana. Sí. Boliviana. Ahí la conocí. Aunque ahí no habían terminado las aventuras, ahí nos alentamos un poco, ¿no? Tú me has preguntado, bueno, no estuvieron ahí, me han preguntado acerca de algún milagro especial, ¿no? Sí, y vamos a llegar a eso. Ok. Pero está bien. Es decir, tu esposa es parte de un milagro, definitivamente. Sí. Porque todos los que tenemos esposas, sabemos de que las esposas vienen de Dios. Son personas fundamentales en nuestras vidas. Y muchas veces una esposa o te puede alejar de Dios o te puede acercar a Dios. Esto es muy importante. Porque incluso Eva, en el principio, Dios sabía por qué se la estaba dando a Adán, independientemente de lo que pasó. Dios tiene preparado un Adán y una Eva para todos sus hijos. El punto está de que muchas veces no logramos escuchar la voz del Señor y nos vamos más por nuestras emociones que por lo que Dios nos quiera decir en ese momento, al momento de tomar una decisión. Entonces, es importante saber cómo llegó ese primer milagro, por así decirlo, a tu vida, de tu esposa. Bueno, tenía, creo que 24 años tenía cuando conocí a Raquelita. Ok. Yo ya era prácticamente esos 3 años en la selva, me habían hecho madurar, no sé. No aparentabas tu edad. Tenía la mentalidad de un hombre de 30 años, digamos, por todo lo que había vivido y experimentado. Y es una historia muy interesante, ¿no? Pero para hacerla resumida, yo estaba orando al Señor por conocer una persona. No quería adelantarme, no quería apresurarme.
Porque yo creo que esto puede decir tu destino eterno, no solo el temporal, Por supuesto. el eterno, ¿no? Te puede perder, sacarte de la iglesia, puede... Entonces yo quiero una persona espiritual y una persona que compartiera lo que yo pienso. Entonces, porque puede ser espiritual, pero a veces no comparten. Jalan por su lado. Sí. Y bueno, cuando yo llegué a la ciudad, me invitaron a dar unos seminarios de salud en una iglesia y ahí conocí a Raquel. Okay. En esa iglesia. Yo compartí los seminarios y yo volví una vez más a la selva y ahí compartimos teléfonos y no nos vimos en mucho tiempo. Okay. Solo conversábamos, nos saludábamos. Yo le decía al Señor que me gustaba ella, que ojalá fuera ella. Y de ahí decidimos conocernos. Pero pasaron casi un año a distancia. ¿Le diste tiempo? Sí. Un año de distancia donde oramos, pensamos y solo fuimos como 6 meses novios y nos casamos. Interesante. Sí. Sabes que esto es muy importante. Sí. Porque como vos lo mencionaste, como lo mencioné antes, tu pareja puede ser de bendición o de perdición. Entonces, es muy importante entender de que también tu esposa, tu novia, va a formar parte de tu objetivo espiritual, ¿no? En este caso, asumo que tu objetivo es servirle a Dios. Correcto. Independientemente. Y ella canta muy bonito. Súper bonito. Creo que tiene redes también, ¿no? No tiene. No tiene redes, sí, qué lástima. Sí, Ella canta muy bien. Ella ha cantado en las campañas que hemos tenido en la iglesia como cantante principal de todas las noches. Pero con todo lo que nos has contado, Mario, la verdad es que es una vida llena de éxitos. Una vida llena de éxitos, pero yo sé que en más de algún momento quizás tuviste algún fracaso. Entonces, ¿cuál ha sido ese mayor fracaso que te haya marcado o que hayas dicho, este es el más grande? ¿Y qué aprendiste de él? Creo que la impaciencia. Okay. La impaciencia, Rodolfo. Creo que la impaciencia y el problema de carácter. Yo creo que es algo que he estado aprendiendo con el tiempo. Pero mi mayor fracaso tal vez es porque no terminé algunas cosas. Por ejemplo, pude haber terminado antes teología. Pero tal vez por mi impaciencia no lo terminé. O sea, al momento, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que es muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero admitir que uno tiene un error, Rodolfo, a veces no todo el mundo lo logra entender. A veces pasan años hasta que una persona comprende, mira, mi carácter es así. Okay. Entonces, mi error más grande creo que ha sido la impaciencia, ¿no? A través del tiempo. Pero bueno, es algo que iba aprendiendo. Cómo mejorar la paciencia. La paciencia. Sí. No, tener por seguro que no sos el único. Creo que muchos estamos luchando con eso. Ya para ir concluyendo, porque pues no queremos hacerlo muy largo, ¿no? El punto de esto, como les mencionamos al principio, es compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hice esta introducción, hice algunas preguntas para que ustedes pudieran conocerlo, para que sepan quién es el gran Mario. No. El humilde Mario, lo que puede aportar a la causa del Señor, obviamente. En algún momento, si ustedes tienen alguna campaña, algún seminario, Él está dispuesto a compartir, ¿no? Todo el conocimiento que Dios le ha dado. Por eso vamos a dar las redes, ¿verdad? Al final. Y lo principal de este capítulo, de este programa, es compartir algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algo grande. El milagro más grande que vos puedes tener hasta hoy. Y pensar de que si lo hizo por Mario, también la puedo hacer por ustedes. Mario, ¿cuál sería ese milagro grande? Mire, Rodolfo, yo estaba en Brasil y estaba colportando. Estaba colportando. Eu aprendi a falar portugués también. ¡Eso! Y colportar es una tarea maravillosa. Okay. A mí me apasionó colportar. Y bueno, cuando yo era niño, estaba aprendiendo a andar en bicicleta y me caí y me quebré los dientes de adelante. Ok. Entonces me llevaron del dentista y me los repararon. Y entonces yo estaba en Brasil, a mí se me ha olvidado ese episodio de mi vida. Y cuando mordí una galleta,
se me quebraron los dientes. Yo estaba soltero en ese momento. Y yo dije, ahora sí, ninguna muchacha me va... Fíjate, en mi país le llamamos chintano. No sé de dónde viene la palabra, Sí. pero a quien le faltan los dientes se le llama chintano. Sí. Quédate chintano entonces. Y entonces ya ninguna muchacha me va a volver a ver. Estaba preocupado. Y bueno, como les comenté, los misioneros no tenemos cash, no tenemos dinero. Y un hermano y con otro hermano me dijo, pero vaya a preguntar a las odontologías, a los dentistas, ¿cuánto cuesta? Entonces voy a uno y me dice, solo la consulta $100. Demasiado. Yo no... ¿De dónde tela si no hay araña? No tengo, ¿no? Voy a otro, 110, 120, 95 y así. Eso me demoró como hasta las 2 de la tarde, desanimado, triste. Me siento en un parque en Brasil y se me vienen las lágrimas. Yo le dije, Señor, nunca te he pedido nada. Hasta ahora te he servido todo por amor. No me puedes dejar en este momento. Yo necesito que me ayudes. Y una hermana me dijo, hermano, pero vaya el de allá, el del fondo, uno que está por allá, y ahí le pueden ayudar. Yo ya estaba negativo, impaciente, como le digo. No, ya, así me voy a quedar, así voy a quedar. Voy hasta ahí donde me indica la hermana. Entro, me atiende la recepcionista. Un lugar, yo lo miro y yo, no, aquí. Esto va a salir caro, ¿no? Y me dice, pase para que el médico lo evalúe. Y bueno, ahí me va a decir más o menos cuánto, ¿no? Entro. Y Rodolfo, en lo que entro, no era ninguna evaluación. Ya me estaba haciendo la reparación. Ok. Yo en medio del proceso sudaba frío. ¿Cómo voy a pagar este dinero? Van a llamar a la policía de Brasil y yo voy a terminar, no sé, extraditado a Costa Rica. No sé qué va a pasar, ¿no? Sí. Uno piensa lo peor. Y me comienza a reparar todo. Rodolfo, estaba bien nervioso. Yo no tenía ni $10. Ok. Ni $10 tenía. Y comienzo a sudar frío. Termina, me pone el espejo como diciendo, ya es momento de pagar. Chequeate a ver si te gusta. Me veo, obviamente quedé bien. Ajá. Y en lo que yo le voy a decir que no tengo dinero, porque es lo que tenía que decirle, él me dice, escucha, quiero decirte algo, me dice. Yo digo, sí, lo escucho. Me dice, mira, mi hija tiene cáncer. Y va a morir en unos días. Wow. Es lo que ya me han indicado los médicos. Es una niña de 10 años. Pero quiero contarte algo, me dice. Hoy antes de venir al trabajo, yo no creía en Dios. Pero yo dije, Dios, si tú existes, envíame un mensajero tuyo hoy. Una persona que me dé esperanza, que por lo menos ore por mí. Si tú existes, haz eso. Entonces, cuando tú te has sentado ahí para esperar, yo pude sentir que esa persona eres tú. Gloria a Dios. Y entonces me dice, no te voy a cobrar. Qué bueno, porque no tenía que pagarle. No te voy a cobrar, me dice. Y y yo me quedo Claro, en shock. Claro, esta historia por eso la cuento muchas veces porque para mí es sorprendente, Claro. ¿no? Y yo le digo, pero dime, ¿qué puedo hacer por ti? Me dice, ¿puedes ir a orar por mi hija al hospital? Entonces, en ese momento fui, oré por su hija. Falleció la niña, no en ese momento, pero falleció después. Pero yo cuento esta historia porque cómo Dios nos puede cuidar. Yo jamás hablé con esta persona, jamás enlacé nada. Yo puedo decir que Dios hasta hoy, yo le entregué mi juventud, le entregué tal vez mis años más preciosos donde las personas se gradúan, las personas logran grandes éxitos, empiezan la experiencia laboral tan importante, ¿no? Yo toda la experiencia laboral la perdí. Uh-huh. Pero ganaste una espiritual más importante. Por supuesto, sí. Y todo eso se lo entregué al Señor. Y yo puedo decir que hasta hoy, Rodolfo, el Señor no me ha fallado. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Es importante esto que mencionaste porque Dios cuida de sus hijos. Dios se encarga desde lo más pequeño que nosotros creemos que es pequeño para Dios. Él se encarga hasta de eso. Imagínate, generalmente nosotros, si no es un milagro grande, si no es una resurrección, no creemos en Jesús. Pero más no sabemos
Yo puedo dar fe de eso. Un plato de comida nunca faltó en mi casa y éramos 20 viviendo con mami. Más los que llegaban de paracaidistas. Mami con poquito nos daba a comer a todos. E incluso cuando uno está rebelde, Dios tiene un plan para vos. Dios te puede cuidar y Dios está pendiente de vos. Dios te cuida. ¿Cuánto más aún un hombre que le ha dado su vida? Dios es fiel con sus hijos. Mario puede dar fe de eso. Dios es fiel y también quiere que la persona que nos esté viendo sea capaz de serle fiel a Dios también. Porque no hay una mayor satisfacción que es servirle al Señor. Nosotros, Mario, solo somos mensajeros. El único. Somos simplemente carteros. Andamos dando el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra y conjunto con las experiencias que nosotros hemos vivido, porque no nos sirve tampoco entregar teorías nada más. Tenemos que... andamos entregando parte de nuestras experiencias. Y a como es el tema de esto, si Dios estuvo pendiente a través de ese milagro que hizo por Mario, también puede estar pendiente y lo puede hacer por vos, por esa persona que nos está viendo. Y bueno, en tu canal, Rodolfo, yo creo que la mayoría de personas que escuchan son jóvenes, ¿no? Sí. Y yo quisiera decir a los jóvenes que la mejor apuesta, tal vez sea la palabra que puedo utilizar, o lo mejor que pueden entregar es su vida a Dios. Amén. Porque es duro llegar al transcurso de la vida, llegar a los 50, 60 y decir, hubiera hecho eso. Exacto. Entonces es mejor hacerlo ahora. Con Dios van a tener un esposo, una esposa seguros, van a tener una familia segura, establecida, van a tener una vida ordenada, van a tener una vida en paz, en tranquilidad, en armonía. Y no hay nada mejor que Jesús sea su amigo. Así es. No hay nada mejor que eso. Así es. Así que, Rodolfo, un gusto estar acá. Gracias, Mario, por haber venido. Después te doy un abrazo. Sí. Porque sí, estamos muy contentos. Estoy muy contento que hayas podido compartir este momento. Es muy especial para mí. Yo sé que va a ser especial para las personas que nos vayan a ver también. Dios es real. Jesús te ama. Dios quiere estar con vos todo el tiempo, pero la decisión es tuya. Y yo lo voy a hacer a mi canal también, Rodolfo, y a los amigos de mi canal que sigan a Rodolfo. Él comparte cantos, comparte testimonios, comparte también mensajes de esperanza continuamente y eso necesitamos nosotros. En eso estamos. Sí. Recuerden compartir porque no sabemos que esto puede llegar en el momento preciso a la persona precisa y posiblemente Dios pueda usarte para salvar un alma. Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, Mario, si no hay más que decir... Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias, Mario. De nada.